Es un gusto para mí presentarnos. Somos estudiantes de primer semestre de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, Grupo B. A continuación, se darán a conocer las diversas situaciones, experiencias, vivencias y reflexiones sobre la interdependencia en la institución educativa y los contextos escolares, a través de la introducción de diversos contextos y tipos de organización de la Telesecundaria 188 Carlos Fuentes Macías, haciendo uso de las herramientas de investigación para la observación y el análisis de la información, a fin de fortalecer la formación inicial de nosotros como estudiantes. Por otro lado, explicaremos los conocimientos adquiridos de cada una de las materias y el cómo los aplicamos en las telesecundarias, visitadas en nuestra jornada de observación. Para dar inicio, nos basamos en analizar en qué consiste el marco jurídico nacional e internacional de las personas. También se indagó acerca de los derechos humanos y la interculturalidad, según el artículo 3º, que va más centrado en el ámbito educativo de las personas. Por consiguiente, el analizar los tipos de funcionamientos que se tienen en las telesecundarias nos ayudan a analizar el tipo de nivel multigrado y multinivel, para poder abarcar las diferentes necesidades de cualquier tipo de situación. Estos principios nos guiarán para poder interpretar y conocer los instrumentos para una educación justa dentro de la institución. Asimismo, en la intervención que se hizo en la telesecundaria se buscó promover la inclusión y la equidad ya que en nuestra perspectiva no había tantas situaciones que implementaran para la inclusión de toda la comunidad estudiantil, y asimismo distribuir las responsabilidades que se requiere para favorecer el desarrollo educativo de los alumnos. A partir de esto nos permite crear estrategias de aprendizaje. Realizando diversas actividades para alcanzar el propósito que se tiene, que es comprender las características del modelo pedagógico y didáctico de la telesecundaria. Asimismo, comenzamos con la revisión detallada del plan de estudios para la educación básica, lo que nos permitió identificar la estructura de los componentes curriculares, la ubicación de las asignaturas dentro de los 4 campos formativos, así como los ejes articuladores y el aprendizaje basado en proyectos a través del estudio, para la realización de actividades de aprendizaje sugeridas, adquiriendo elementos y construir un concepto propio sobre las diversas formas de favorecer la construcción de aprendizaje con el modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana. Por otra parte, viendo el tema de la planeación en telesecundaria, analizando los elementos claves que componen la metodología de este modelo educativo, reflexionamos sobre la importancia de planear adecuadamente. Sin embargo, adentro de nuestras jornadas, aún no se lleva a cabo para lograr una enseñanza efectiva y progresiva para los alumnos, puesto que vamos comprendiendo su estructura para realizarla de manera correcta. Además, realizamos una investigación sobre la nueva escuela mexicana, profundizando en sus principios y objetivos, para explorar cómo se articula la educación básica a través de sus niveles y comprender mejor su finalidad en el desarrollo integral de los estudiantes. Además, realizamos una investigación sobre la nueva escuela mexicana, profundizando en sus principios y objetivos para explorar cómo se articula la educación básica a través de estos niveles y comprender mejor su desarrollo integral en los estudiantes. Estas actividades nos permitieron reflexionar sobre cómo promover ambientes de aprendizaje adecuados y diseñar planeaciones pedagógicas congruentes que favorezcan la construcción de aprendizajes socialmente situados y relevantes para el contexto de la comunidad, ya que dentro de la institución se manejaba con este tipo de modalidad, implementando la NEM en las actividades que se realizaban con los alumnos. Dichas actividades se manejaban lúdicamente, por lo tanto, estas actividades nos permitieron acercarnos a la didáctica específica de este subsistema educativo, reconociendo su importancia por el desarrollo de aprendizajes significativos y continuos, creando habilidades socioemocionales para gestionar ambientes activos de aprendizaje en el aula. Por
poder realizar diversas actividades que nos apoyen a alcanzar el propósito que se tiene de la materia, que es comprender las características del modelo pedagógico y didáctico de la telesecundaria. Asimismo, durante el curso de habilidades sociales nos enfocamos en desarrollar habilidades cognitivas, interpersonales, socioemocionales y organizacionales necesarias para la docencia en telesecundaria. Esto se reflejó de manera clara en las dinámicas observadas y en la participación activa que se tuvo frente al grupo. En cuanto a la gestión del aula y la toma de decisiones, fueron aspectos cruciales que se tuvieron que identificar dentro del curso, para así poder observar y experimentar. Asimismo, hablando del observado, resaltó la capacidad del maestro para liderar al grupo, organizar las actividades y resolver problemas en tiempo real. Debido a esto, aprendimos y pusimos en práctica dirigir una actividad. Se tuvieron que tomar decisiones rápidas y adaptar las estrategias, lo que me ayudó a entender la importancia de la flexibilidad y la innovación en el trabajo docente. Sin embargo, durante las interacciones y observaciones en el aula, también fue notable cómo el docente titular promovía un ambiente de trabajo colaborativo, fomentando relaciones positivas entre los estudiantes y gestionando las emociones del grupo. Ahora bien, en el desarrollo de las actividades que tuvimos que crear, fue evidente la importancia de habilidades como el pensamiento crítico y la autorregulación de uno mismo. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de interactuar con los estudiantes al aplicarles una actividad y nos dimos cuenta que es fundamental reconocer las nuevas modalidades, tener claridad, decisión y sobre todo liderazgo para captar la atención del grupo y hacer que la actividad fuera interesante. Aunque esto también depende de las habilidades interpersonales y socioemocionales que se vieran dentro del salón de clases. Cabe resaltar que dentro de la interacción con los alumnos nos enfrentamos con los desafíos de manejar nuestras propias emociones y mantener una actitud empática, ya que esto es fundamental al momento de tomar el papel como docente porque es importante transmitirle seguridad a los alumnos y no un ambiente tedioso o inseguro para ellos mismos. Estas acciones nos permitieron valorar la importancia de la comunicación efectiva y respeto para un ambiente de aprendizaje positivo y favorable a los alumnos. Por lo tanto, en esta experiencia también nos permitió observar cómo las estrategias pedagógicas deben adaptarse a los desafíos de contextos específicos como la de la telesecundaria, destacando la necesidad de promover la inclusión, el uso de recursos innovadores, la importancia de generar un ambiente de aprendizaje que fomente el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la autogestión emocional, ya que son habilidades esenciales para la práctica docente, aunque también un aspecto indispensable para nuestra formación como docentes es entender a nuestros adolescentes. Esto se debe a que dentro de las telesecundarias se aborda con adolescentes, así que se espera un diagnóstico interpretativo, donde se logra localizar un comportamiento adolescente en la telesecundaria, a partir de la investigación-acción creando un enfoque intercultural e inclusivo. Se debe empatizar con los alumnos, entender su desarrollo, la forma en la que aprende, su contexto y qué es lo que hace ser ellos para así lograr crear actividades que favorezcan su aprendizaje de la mejor manera posible. Dicho diagnóstico se relaciona con el crecimiento, la cual se caracteriza por las etapas del desarrollo humano, mediante la evolución del pensamiento, creando la personalidad del adolescente. De este método se pudieron hacer las observaciones necesarias dentro de la institución para el análisis de la etapa de desarrollo que presentaban los adolescentes. De este plantel, asimismo, enfocándonos en él y en las interacciones que se tiene en la sociedad, las cuales influyen como una etapa construida en su identidad de vida. A partir de ello, creen su propia formación de identidad y así puedan tener su propia personalidad.
En cuanto a la formación de su identidad durante nuestra estancia en el plantel, se dieron a notar dichas situaciones en donde los adolescentes apenas van construyendo su identidad en esta etapa de su vida. Comenzando por sí mismo, es decir, su propio mundo, donde apenas está aprendiendo a reconocerse como persona dentro de una sociedad. Seguido de eso viene la interacción con las demás personas de su entorno para así seguir formando su papel como persona dentro de dicha sociedad. Aunque en el transcurso de la formación de la identidad se observa que influyen muchos factores, tales como el tipo de crianza, que se lleva desde la composición de la familia, es decir, los integrantes que la conforman. Esto lleva a la fomentación de creencias y o estereotipos de la perspectiva de cada persona, o bien de cada familia, por la que, tanto siguiendo el ámbito de la información de identidad, los aspectos anteriores son un gran factor que influye en la identidad de los alumnos, ya que en esta etapa se observó que aún existe mucha vulnerabilidad dentro de los adolescentes. Asimismo, se dice que uno de los factores más relevantes en esta etapa es la vida saludable de los adolescentes, la cual es de suma importancia debido a que se forma el desarrollo óptimo del adolescente, es decir, se forjan hábitos que probablemente lleven por un largo tiempo en su vida. Y es importante tomar conciencia de ello porque en la actualidad y por lo observado en el plantel, no se lleva un buen equilibrio en este tema de la vida saludable de los adolescentes. Ya que se dio a notar que dentro de la institución se consumen alimentos no tan sanos o beneficiarios para tanto su desarrollo físico como mental, y no se prioriza dicho punto dentro de la telesecundaria, ya que son pocos los docentes que fomentan este cuidado en los adolescentes. Y como ya antes mencionado, los adolescentes están en una etapa donde se dejan influenciar fácilmente por una sociedad, así que dichos hábitos alimenticios son muy difíciles de implantar al adolescente, porque dentro de la sociedad en la actualidad no predomina este cuidado en su salud y mucho menos en los adolescentes. Pero se debe entender que este ámbito crea un desarrollo favorable en el ámbito académico y físico, aunque sí hay excepciones, la verdad es que son muy pocas. Cabe recalcar que este tema de la alimentación impacta en el sentido de la igualdad y la equidad dentro de la institución, por los mismos estereotipos que se crean dentro de. Dentro de esta materia se pretende identificar los desafíos de la telesecundaria, desafío el cual sí cumplimos y se llevó a cabo a través de la observación, es decir, nosotros en la telesecundaria 188 Carlos Fuentes Macías logramos identificar la situación de los contextos interno e externo por medio de entrevistas realizadas tanto a personas que pertenecen al contexto interno como al externo. De igual manera, tenemos que reconocer el impacto que han tenido las reformas educativas, con el objetivo de lograr identificar las necesidades del medio rural. También fuimos conscientes de la necesidad de la telesecundaria en este medio, ya que gracias a este disminuyó el porcentaje de analfabetización en la población. Y la telesecundaria es un medio para que los estudiantes tengan una visión más allá de solo trabajar en los empleos de su comunidad, es decir, que tengan la ilusión de estudiar una carrera. Este aspecto lo observamos en la telesecundaria número 188. El docente fomentaba y motivaba a sus alumnos a descubrir qué querían hacer de su vida y así lograr una profesión. Este curso nos establece la necesidad de desarrollar diversas competencias en los estudiantes, que abarca no solo el conocimiento académico, sino también actitudes y habilidades para mejorar la convivencia y el bienestar social. De igual manera, abarca el tema de inclusión en telesecundaria, que consiste en adentrarnos en las condiciones psicosociales de la población estudiantil. En la telesecundaria Carlos Fuentes Macías, los docentes comentaron que sus clases incluían actividades o dinámicas para ayudar a los alumnos a que tengan un completo estado de salud. Y también aprendimos que la interseccionalidad puede ser utilizada como herramienta metodológica, ya que es un elemento de apoyo para identificar grupos desfavorecidos, vulnerabilidad
así como la desigualdad en la educación. El propósito de identificar estos es para que nosotros como futuros docentes estemos al tanto de la situación del estudiante y el por qué disminuye su desempeño académico, llegando al punto de abandonar la escuela. Durante la semana de observación, nuestro objetivo era entender los desafíos que enfrentaban los estudiantes de telesecundaria en su contexto. Queríamos explorar cómo los factores sociales y geográficos afectaban en el acceso a la educación, tales como la equidad de oportunidades. Este análisis nos permitiría promover una reflexión crítica y una comprensión profunda de la realidad de nuestros adolescentes, ya que debemos partir de su contexto. Las actividades diseñadas por el docente estaban orientadas a incluir a todos los estudiantes. Se promovían dinámicas de trabajo en equipo, donde cada estudiante tenía la oportunidad de aportar y ser escuchado. En este caso, la docente al finalizar la actividad retroalimentaba pasando a los alumnos a escribir su idea principal del tema. La jornada de observación nos permitió ver cómo la telesecundaria, a pesar de los desafíos que enfrenta, logra crear un ambiente donde el respeto y la inclusión son fundamentales. Los estudiantes participaron activamente en las actividades, promoviendo una convivencia armoniosa y un espacio donde la diversidad es valorada. Y esta experiencia reafirmó la importancia de fomentar la inclusión en el aula. Durante las jornadas de observación en telesecundaria, en otro de los aspectos que se abordó profundamente fue sobre la implementación de herramientas y materiales que promueven los saberes digitales en un contexto de docencia híbrida, contemplando la cultura digital que se tenga dentro de la institución. Asimismo, a lo largo del curso y de las visitas a los planteles educativos, se identificó que el uso de recursos tecnológicos no solo dinamiza el aprendizaje, sino que también integra a los estudiantes en un entorno educativo que combina elementos presenciales y virtuales, todo esto debido al uso adecuado que se le da a la tecnología dentro del plantel educativo. Al observar a los docentes y analizar sus prácticas, se notó que la clave reside en seleccionar materiales accesibles y adecuados para el nivel de telesecundaria, priorizando plataformas y aplicaciones que faciliten la interacción entre estudiantes y maestros. Por lo tanto, se valoraron las estrategias que implementan como el uso de videos interactivos, juegos educativos y simulaciones que funcionan en el aprendizaje activo con los contenidos curriculares. A todo esto, comprendimos que la tecnología no debe percibirse como un recurso adicional, sino como un recurso que enriquece el proceso formativo, que permite diseñar objetos de aprendizaje e implementar herramientas digitales que ayuden al docente siempre y cuando se adapte al nivel y contexto de los alumnos. Se valoró el rol del docente como mediador entre el crecimiento y el comportamiento de los adolescentes, aplicando estrategias basadas en saberes digitales, para fomentar así un aprendizaje híbrido que corresponda a las demandas actuales. En conclusión, esta jornada se destacó que los saberes docentes aluden a la forma de realizar el trabajo de enseñanza, de saber articular el trabajo teórico y práctico, para así construir un ambiente de aprendizaje inclusivo, innovador, acorde con los principios del sistema educativo en México. En este sentido, es fundamental reconocer que la integración de la tecnología en el aula requiere de una planificación cuidadosa y formación continua para los docentes. Es de tal modo que la alfabetización digital se ha convertido en una habilidad esencial en el mundo actual, y las escuelas desempeñan un papel crucial a proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse de manera segura y estética en entornos digitales. Además, la implementación de proyectos innovadores, como el uso de plataformas educativas digitales, puede mejorar la competencia digitales de los estudiantes. Por lo tanto, es importante destacar que la integración de la tecnología en la educación debe ir acompañada de un uso adecuado y responsable, tanto por los alumnos del plantel como también por los docentes. Respecto a nuestra reflexión, argumentamos nuestras experiencias en cada uno de los cursos.
lo que para nosotros significó poner en práctica lo aprendido en clase. Y para esto recabamos algunas de nuestras experiencias frente a grupo, analizando que hubo algunos que sí se sentían con la seguridad gracias a las habilidades socioemocionales, la formación de planeaciones, conocimientos de herramientas para el desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas. Sin embargo, en otras opiniones, algunos se mostraban un poco inseguros al momento de estar frente a grupo, haciendo un poco notoria la poca preparación para abordar una actividad en un salón de clases. Asimismo, como futuros docentes debemos enfrentar las posibles situaciones que complican nuestra estancia en la institución, como por ejemplo los pocos recursos con los que se vive con los estudiantes y todos los miembros del área educativa. Sin embargo, con nuestros conocimientos y experiencias adquiridas podemos crear nuestras propias soluciones a los desafíos que se nos presenten, creando estrategias y que nos faciliten a nuestro trabajo a futuro. Esta experiencia fue muy grata y queremos resaltar que todos los conocimientos adquiridos durante todo el semestre nos fueron de muchísima ayuda para empezar nuestro papel como docentes. La jornada de observación en una telesecundaria nos permitió reflexionar sobre la interacción entre los marcos filosóficos y legales que sustentan la educación, los enfoques pedagógicos y las habilidades docentes necesarias para atender las necesidades de los adolescentes en contextos diversos. A través de esta experiencia se reconoció la importancia de la planificación educativa con base en propósitos y contenidos educativos adecuados, considerando tanto el desarrollo integral de los estudiantes como los desafíos de la inclusión y la igualdad en telesecundaria. Analizamos la importancia de adquirir todos los nuevos conocimientos que llevábamos, ya que es esencial que en nuestro momento de estar frente al grupo no solo se trata de poner actividades que los alumnos contesten, al contrario, sino de aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. Espérame pues. ¿Qué estás grabando? Nos ayuda, proporciona. La necesidad de desarrollar diversas... Hijo de... Mira, hasta te asomas. Bueno. Hola. Hola. De uno mismo.